En el capítulo de hoy, comenzaremos a descubrir una tendencia que ha crecido con los años, vinculada a uno de los géneros musicales más antiguos de nuestro país y que nos identifica ante el mundo, el folclore. La música folclórica de Argentina encuentra sus raíces en la multiplicidad de culturas indígenas originarias, pero hay 4 grandes acontecimientos histórico-culturales que la fueron moldeando, como son la influencia de las colonias españolas, la inmigración africana forzada por causas del tráfico de esclavos durante la dominación española entre los siglos XVI y XVIII, la gran ola de inmigración europea entre los años 1880 y 1940 y la migración interna entre los años 1930 y 1980. Todos estos movimientos migratorios traían consigo su cultura, costumbre y tradiciones, y esta mezcla de ritmo fue abriéndose paso por todo el territorio argentino, derivando en estilos musicales que se arraigaron en cada región como la expresión característica de cada zona. Durante los siglos pasados, distintos intérpretes de cada región fueron moldeando los diferentes estilos que se convertirán en los más populares de nuestra música popular. La primera provincia en recibir el aporte cultural hispano sería Tucumán, donde los indígenas de la zona recibirían de los misioneros llegados al lugar la influencia de su música. En el siglo XVII, varias provincias del territorio nacional comenzarían a organizar reuniones donde predominarían todas estas formas de expresión artística. En el siglo XVIII, esto se intensifica con la llegada de nuevos instrumentos, partituras y libros de música, y la influencia pequeña, pero importante, de los esclavos, que con su música traída del África, darían un aporte importante a la música popular. En el siglo XIX, junto a la creación del himno nacional y del Teatro Colón, comienzan a surgir las primeras orquestas y coros que difundirán por todo el territorio nacional lo que será nuestra música folclórica. El 22 de agosto de 1846, el arqueólogo inglés William John Thoms crea la palabra folclore, derivada de folk, pueblo, gente, raza, y de lore, saber, ciencia, y se designa con ella al saber popular. Así, el folclore comienza a ser parte del patrimonio colectivo de una comunidad, desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos, transmitiéndose de generación en generación y considerándose parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o nación. En el folclore, en realidad, yo desde chico, ¿no? Tengo el primer recuerdo de cuando tenía 5 o 6 años, mi papá trabajaba en el campo y vivíamos en el campo, y la primera guitarra fue hecha por un empleado de una estancia ahí con una lata de aceite, y de ahí empecé a hacer los primeros sonidos con una guitarrita casera. Después, bueno, ya en el pueblo que vivía, General Guido, yo vine a Olavarría en el año 84. Anteriormente a eso vivía allá. A los 12 años comencé a estudiar guitarra con un profesor. Y de ahí, bueno, arrancamos ya con el tema de folclore, con el canto, con algún grupo de danza, también bailando folclore. Así que, bueno, hasta ahora siempre trabajando y haciendo algo relativo al folclore. Si vamos a la raíz directamente, vamos a la escuela número 2 de Sierra Chica. Ahí yo, bueno, tenía un gusto bárbaro por lo que era la música nuestra, la música folclórica, pero fue en el lugar donde me inicié integrando un coro en 3er grado que dirigía una maestra, Ofelia Falde Fernández, una divina total, y ella me dijo: pero vos cantás lindo, vos podés cantar. Yo me sorprendí, pero bueno, podés cantar en el coro, listo. Entré al coro cantando una samba que yo me acuerdo todavía, era el recuerdo salteño, una samba que cantaban los fronterizos, nosotros la aprendíamos de un disquito 33 revoluciones, que de un lado estaba Recuerdo Salteño, del otro lado estaba Noches Isleñas. Terminé la escuela y quería aprender guitarra. Y como yo soy zurdo para tocar,
cómo hacía. Entonces, bueno, un tío, mi tío Luis, me regaló para el Día de Reyes una guitarra. Yo ya ahí tenía 12, 13 años, no recuerdo bien. Y me fui a un profesor que había en Sierra Chica. Y Héctor, justo cuando me vio con las cuerdas a la zurda, dada vuelta, me dice, no, pero así yo no te puedo enseñar. No, dice, tenés que aprender con la derecha. Y yo me vine con una desilusión a mi casa. Y mi vieja me vio y me dice, ¿qué pasa que estás con esa cara? Le digo, mami, vos sabés que nunca voy a poder aprender la guitarra. ¿Cómo que nunca vas a poder aprender? Sí, le digo, porque me dijo don Héctor que si no aprendo con la derecha, y yo con la derecha no puedo. Bueno, la dejé, seguí con la zurda, ingresé a un conjunto que se llamaba Los de la Sierra y yo tocaba el bombo. Tocaba el bombo con el bombo de la hinchada de Sierra Chica. Bueno, pero me llevaba la guitarra y veía cómo hacían los primeros tonitos, cómo hacer los primeros tonitos, mirándolos a ellos, hasta que el grupo duró un año, no sé, o menos, no sé cuánto, y le dije a Martín Pérez, que era el que más sabía de los guitarreros que tocaban ahí, si me podía enseñar, sí, y ahí empecé con él. Y ahí empecé y seguí, y bueno, hasta el día de hoy. Esos fueron los comienzos. Cuando yo tenía 16, 17 años, hicieron un concurso que se llamaba Folcloreando con los Nuestros busca nuevos valores. Entonces yo me anoté y participé y quedé en el grupo. No sé si gané algún puesto, algún premio, no sé, no recuerdo. Primero no salí, eso sí, me acuerdo que no gané el primer premio, pero lo que a mí me interesaba era pasar a integrar la agrupación Folcloreando con los Nuestros. Y pasé a integrar la agrupación, después inclusive empecé a bailar folclore, a mí la danza siempre me gustó, y bailaba y cantaba en la agrupación, hasta que, pongo en la balanza una cosa o la otra y me quedé con el canto. Así seguí. Y llegamos a Cosquín en el año 70, con 18 años fui la primera vez a Cosquín, en el 71 volvimos a ir a Cosquín, invitados especialmente por la comisión de Cosquín. Y después, bueno, ya empecé a salir solo, ya la agrupación, después que me llamaron para la colimba, cuando volví ya no estaba casi más, entonces seguí solo. En el año 1960, la UNESCO designa el 22 de agosto como el Día Internacional del Folclore, como reconocimiento a quien fuera creador del término folclore y con el fin de celebrar las expresiones culturales de los pueblos. Asimismo, con la llegada del siglo XX, comienzan así a surgir grupos representativos de cada región de nuestro país, interpretando nuestra música popular a través de chacareras, zambas, vidalas, guainos, gatos, cuecas y otros ritmos que serán los preponderantes en el folclore nacional. En la década de 1940, el folclore comenzó a difundirse en las grandes ciudades y en los años 60 y 70 se expandió su popularidad y se vinculó a otras expresiones similares de América Latina de la mano de diversos movimientos de renovación musical y lírica y la aparición de grandes festivales de género, como lo es el Festival de Folclore de Cosquín, uno de los más importantes del mundo en ese campo. Luego de ser seriamente afectado por la represión cultural impuesta por la dictadura instalada entre 1976 y 1983, la música folclórica resurgió a partir de la Guerra de Malvinas de 1982, pero ya más vinculada a otros géneros de la música popular argentina y latinoamericana. De este modo, la evolución histórica fue conformando 4 grandes regiones en la música folclórica argentina: la cordobesa noroeste, la cuyana, la litoraleña y la surera pampeano-patagónica. Olavarría no estuvo alejada de ese movimiento musical, y también por los años 60 y 70 comenzó el mayor auge folclórico a nivel local, con la participación de grandes artistas
que conformaron la historia del folclore en nuestra ciudad. Que hubo un gran auge del folclore en los años 60, 70, después es como que se quedó un poco hasta que surge toda la movida de la sangre nueva, digamos, ¿no? De los jóvenes, como arrancó después Soledad, Luciano Pereira y muchos otros, que eso le dio un poco más de ímpetu al folclore y como que se hizo otra vez más popular, más de moda. Y yo llegué en el año 84, como te digo, acá Olavarría no era lo que es hoy, por supuesto. Arrancó después, en el año 90, 91, un poco más. Y después de la colimba me radicé en Buenos Aires. Y en Buenos Aires tuve la oportunidad de llegar hasta Brasil, después actuando en Teatro Guaira de Curitiba, en Brasil, con Frontera Azul, una agrupación que había de folclore de Azul, con la que nos habíamos hecho recontra amigos, y entonces yo era prácticamente el cantor solista de esa agrupación. Y a ellos les sale esta actuación y enseguida me llaman. Yo ya vivía en Buenos Aires y fuimos a actuar a Curitiba. Actuamos también en 2 canales de televisión, algo muy novedoso para nosotros porque era en color ya. Nosotros todavía teníamos televisión en blanco y negro acá. Eso que te estoy hablando fue en el año 77. Y mientras tanto yo estaba en Buenos Aires andando por todos lados. Y bueno, hasta el año 70 y del 74 hasta el 84 estuve en Buenos Aires. Y ahí me volví a Olavarría. A nivel folclórico la encontré, bueno, no era lo que es ahora, ¿no? No había tantos grupos, no había tantos solistas. Y bueno, después eso se empezó empezó a haber un crecimiento artístico en lo folclórico, donde aparecieron muchos grupos, que algunos han desaparecido, pero están en otras partes, formando otros grupos. Y hay muchísimos chicos y chicas que cantan y tocan folclore ahora. En ese tiempo no era así. Con la aparición de Los Nocheros, de Soledad, de Jorge Rojas, de, qué sé yo, Facundo Toro, de Bruno Arias, de Rally Barrio Nuevo. Todos esos han hecho han hecho pensar a los más jóvenes que el folclore no es cualquier cosa, es algo importante, y que el folclore es nuestro, y que el folclore te amiga, te hace pasar una noche linda, te hace pasar una noche en familia, cosa que no lográs en otros lugares. Porque ¿a dónde vas vos con tu hijo a bailar si no es una peña? En otro lugar no lo encontrás. En el único lugar que podés encontrar la familia unida, yo he visto padre bailando con las hijas, el madre con el hijo, o abuelo con el nieto, o con la nieta. Eso se logra con el folclore nada más. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Excelencia, creatividad, respeto y compromiso. Somos Espacio Emergente, un centro multidisciplinario de capacitación donde el conocimiento emerge e interactúa con la experiencia. Moreno, 3785, info@espacioemergente.com.ar.
Al hablar de folclore, no podemos dejar de referirnos a la danza que los caracteriza. Nuestras danzas no son las folclóricas españolas. Los bailes criollos son los antiguos bailes cortesanos europeos americanizados. Los orígenes de las danzas argentinas están en los salones europeos. En los primeros tiempos de la colonia, influyen activamente en las escuelas francesas y españolas, predominando después la francesa, ya que las danzas aborígenes y africanas, presentes y activas en América, no engendraron danzas folclóricas argentinas. Una danza no nace una vez en cada lugar del mundo, sino que se coordina una vez en un lugar y se difunde luego por imitación. Pero esta imitación tiene una dirección principal, va de las clases altas a las clases bajas. Cada lugar recibe las danzas nuevas de la población más cercana a cuya influencia obedece. Las danzas no llegaron con la masa directamente a cada lugar. Los bailes cortesanos europeos se instalaron en las ciudades virreinales y se crearon en ellos focos independientes de transformación y difusión, llegando a América a través de las ciudades más importantes: Río de Janeiro, Lima, Buenos Aires y las Antillas. El estilo picaresco y ágil de las zambas y gatos penetrará en todo el territorio argentino, salvo en la ciudad, y a partir de la creciente influencia porteña aparecerá un estilo más serio y grave que modificará las danzas en las cercanías de Buenos Aires, pero no así en el interior. Con el desarrollo de la Revolución, ascienden los valores de las clases populares a los salones de Buenos Aires, donde se bailan el cielito, el pericón y la media caña, y de Lima se adopta la zamacueca y la resbalosa. El desarrollo de la música folclórica argentina es fruto de una heterogénea trama cultural donde se combinan el elemento aborigen y la cultura de conquista, incorporada gradualmente a lo largo de casi 3 siglos en un proceso de culturización que se realiza desde la élite urbana hacia las clases campesinas y se combina en 3 aspectos principales: la música, la poesía y las danzas. Con el correr del tiempo, las danzas se fueron modificando hasta tal punto que las que se bailaban en el siglo XVII en la América no eran ni las españolas ni las aborígenes, sino dueñas de una identidad nueva, constituida sobre elementos primos y un gran fervor patriótico. Yo tenía 10, 11 años cuando empecé a estudiar, como un juego, como empiezan los chicos, o sea, con la intención nada más que de bailar y nada más que eso, ni siquiera como para subirme a un escenario, solamente la intención de bailar. Y bueno, después con el tiempo me voy dando cuenta que puede llegar a ser un estudio y una ocupación y una profesión. Así que bueno, más adelante, ya siendo joven, yo empecé primero con Luis Montiel, como es un prócer, digamos, de folclore en la Barría. Luego seguí con Alberto Krieger, el papá de Héctor Krieger, como es. Y bueno, cuando termino de estudiar con él, que hago los 5 años, que me recibí como instructor, ya a esa altura yo ya estaba por terminar la secundaria, tenía unos 18 años, y decido irme a estudiar a Capital, o sea, ver de probar otra cuestión. En realidad en ese momento yo dije Capital, pero bueno, en realidad era ver dónde quedaba una escuela con una mayor capacitación a nivel nacional cerca. En esos momentos venían de Buenos Aires acá muchos profes a tomar exámenes en las academias de español que había en su momento, y una de ellas fue Nancy Boca, la mamá de Julio Boca, como es que estaba en pareja con Lojo Vidal. Lojo Vidal fue uno de los iniciadores de la Escuela de Danzas de Buenos Aires, y entonces me dijeron que sí, que podía hacerlo porque bueno, recién se abría una escuela, un profesorado en Tandil, pero era todo muy nuevo, no se sabía, estaba como una especie de prueba piloto. Así que bueno, se pudo dar la posibilidad de ir a estudiar a Capital, y allá ingresé, tuvimos que hacer una prueba de ingreso en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de Folclore, ex Escuela de Danzas,
y que luego pasó a ser el IUNA y hoy es el actual UNA. Yo allá estuve 3 años y medio. Estuve en los 3 años en el ballet del instituto. Luego estuve 1 año trabajando para el ballet Bransen. Y después otro año estuve trabajando en el ballet de la Universidad de Belgrano, como es que dirigía la señora Norma Viola. Y luego sí, después ya decidí volverme, porque obviamente allá el cambio de acción es muchísimo, pero también hay mucha competencia. Y entonces, bueno, yo como acá había estado becado por la municipalidad, entonces me parecía también una buena forma de retribuir a esa ayuda que habían hecho conmigo, bueno, de poder brindar mi trabajo acá en Olavarría. Así que bueno, en el año 92 recalo nuevamente acá, después de haberme ido en el 89. Todavía le faltaba, o sea, había gente que bailaba, pero todavía era como, así como yo lo había tomado casi al principio, o sea, como una especie de hobby, no había, era muy como una cuestión muy amateur, por así se quiere. Si bien hoy existen grupos amateur, pero le dedican un poco más a la cuestión estética para mostrarse en escenario y todo. Antes por ahí no había tanto eso, ¿sí? Y bueno, los pocos que veníamos de allá de Buenos Aires tratábamos de poner nuestra impronta, nuestra experiencia, como es al servicio de la gente que estaba tratando de aprender o continuar su trayecto folclórico. Empecé muy pequeño, mi papá en realidad fue bailarín de folclore, y medio como que lo heredé a eso, me llevaron a un taller municipal con el profe Rivas, tenía 5 o 6 años, calculo yo, muy pequeño, y seguí durante varios años con Juan, estuve un tiempo con Luis Montiel, que era un profesor que hubo acá, que fue profe de mi papá también, y después como a los 14 años, por meterme un poco en las competencias y demás, me fui a bailar a La Madrid, a un ballet de La Madrid que se llamaba El Cencerro, que lo dirigía Luis Llanos y Ariel, su hijo, y con ellos me dediqué a la competencia, a los torneos bonaerenses, hasta los 16, 17 que ingresé al Ballet Folclórico Municipal acá en Olavarría, y a los 18 me fui a estudiar la carrera a Buenos Aires, a la Universidad Nacional del Arte. En ese momento se llamaba IUNA, es lo que era la Escuela Nacional de Danzas, y ahora se llama UNA, Universidad Nacional de Arte. Ahí estuve estudiando 8 años, hice el profesorado en danza folclórica, hice también la licenciatura en folclore. Y bueno, y conocí a mi señora también como licenciada de folclore, y decidimos venirnos acá a Olavarría y estamos radicados desde el 2011 acá. Yo creo que en un momento hablábamos mucho hace un par de años, 12, 13, del fenómeno soledad. Pero claro, en ese momento se hablaba mucho del fenómeno soledad en cuanto a lo musical, pero bueno, era como que la gente también, bueno, si no puedo cantar, bailo. Y bueno, de ahí empezó también el tema con los nocheros, Luciano Pereira, que también surge por ahí. Pero yo creo que arranca todo en la época, empezó a mí de soledad, y que después de ahí fueron los medios también los que ayudaron a ese tema de difusión, obviamente, del folclore. Aunque si uno va a los festivales, ve que hay gente bailando por todos lados. Lo bueno es que en Olavarría tenemos una plaza importante de gente que baila. En cambio acá baila todo el mundo y se animan, que es lo importante. Porque hay gente antes, no, si yo no tengo bien claro cómo hago una chacarera, no me largo a bailar. Alguien tiene bien claro cómo baila salsa, cómo baila cosas, y sin embargo bailan igual. Pero bueno, pareciera como que si no hago esto bien no me salgo ahí. No es animarse, es cuestión de hacerlo. Es el disfrute. Particularmente cuando yo, esto lo vivencié más cuando volví a Olavarría, porque cuando me fui era uno de los pocos jóvenes que habíamos. Y siempre éramos 4 o 5 chicos de 17, 20 años que andábamos en las peñas, y después era siempre gente mayor. Cuando yo volví me llamó la atención ver pequeños, ver adolescentes por ahí, hijos de los peñeros, que son los que realmente llevan este boom adelante, porque es un grupo de 200, 300 personas que
va los viernes, va los sábados, peña que haya en este lugar, van todos para acá, para allá. Y los hijos de ellos, los amigos de los hijos, se van acercando, se ve que es un ambiente sano, familiar, y bueno, van empezando a aproximarse. Es una danza que, la danza folclórica no requiere una técnica específica de sala de danza o de escuela de danza, que si no sabes bailar no te podés sumar. El turismo interno en Argentina ha propiciado mucho todo eso. Hoy cualquier joven de 20 años se quiere hacer una escapada a Jujuy y vuelve y quiere aprender a bailar los ritmos que vio y que no pudo bailar y que se quedó allá y que cómo se baila la samba y que cómo se baila o Salta o Santiago del Estero, se me ocurre. Lugares que los jóvenes visitan por sus maravillas naturales, pero encuentran sus maravillas culturales y después vienen acá y dicen: me fui y no pude bailar nada y quiero bailar. Y bueno, los va llevando una cosa a la otra. Nos vamos para Salta con el Chacho Rayar. ¡Adentro! Late el corazón de Salta cuando el cuchi está tocando. Que el duende de la nostalgia se acerca para escucharlo. Y el duende de la nostalgia se acerca para escucharlo. Regresando está su vino como el lucero del alba. Y a su figura se duermen los bombos y cacharpayas. Y a su figura se duermen los bombos y cacharpayas. Los vientos silban sus coplas cuando llega la oración. Salteño de pura cepa, ay, cuchileguizamo. Salteño de pura cepa, ay, cuchileguizamo.